Larry, buenas Gracias. tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Daniel Montalvo, Jorge Ñacato, le damos la bienvenida al espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te he hecho un diagnóstico, creo que está en la línea correcta y creo que así la mayoría de periodistas piensa lo mismo y también la gente de la calle piensa lo mismo. O sea, suena muy bonito el tema de ofrecer un sinnúmero de ofertas de campaña. Pero lo primero, y la gente lo sabe, no han dicho sobre cómo van a recibir la economía. La economía la van a recibir con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares para el año 2025. Tienen que necesitar 13.000 millones de financiamiento. Que esos 13.000 millones de financiamiento, 5.000 hay que pagar por el tema del déficit fiscal, ¿no? Sin perjuicio de que hay que pagar amortización de la deuda, sin perjuicio de que hay que pagar a proveedores, sin perjuicio de que hay que pagar a los GAT, etc. O sea, el tema que va a recibir un gobierno es complejo. Entonces, a mí sí, yo me sorprendí por el tema de cómo abordaron los candidatos la situación económica. Parece que aquí no pasará absolutamente nada, que el problema solamente es seguridad. Eso fue para mí el resumen en sí del Mucha debate ligereza en presidencial. materia económica. Pero creo que es por desconocimiento también. Vi mucho nerviosismo, algunos leían, otros hablaban por salir nomás del tema de la pregunta, pero para poder aplicar una correcta medicina hay que establecer un correcto diagnóstico. Y ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico, que este año 2025 vamos a tener un bajo crecimiento. Ahora, ¿cómo crecer? Bueno, ahí viene el tema de la discusión de las medidas económicas. Entonces, eso en sí es lo que me preocupa, porque si ellos logran aplicar lo que han ofrecido en campaña, nos lleva rumbo a la desdolarización de la economía ecuatoriana, así de simple. Vea, Pero, así de grave está el asunto. Daniel, muchos candidatos centran sus esperanzas, por decirlo de alguna forma, en materia recaudatoria, de mejorar tributos, hablando de mejora de recaudación tributaria por un lado y por otro, la evasión tributaria. ¿Es factible que esto pueda ayudar? A ver, en la época de la administración del presidente Correa se triplicó la recaudación tributaria y estamos llegando a un tema de una cuestión de tendencia plana. O sea, ya va a seguir, ya no hay de dónde más. Si este incremento que hubo de recaudación tributaria se debe a el tema de la autorretención, que es un cobro adelantado de lo que tiene que pagarse justamente este año, pero se lo cobró en el 2024. Eso no le cuenta los que están en el gobierno a la ciudadanía. Y eso ya se va a acabar. Entonces la recaudación para el 2025 va a ser inferior a la del 2024. O sea, esto... ¿Okay? Entonces no hay espacio fiscal para poder... Ahora, es verdad que existe 4.000 millones de deudas del SRI, pero hay que aclarar, 2.000 millones son deudas en firme y 2.000 millones son que están en litigio. Que eso no podemos contar porque el litigio puede salir a favor o en contra del Estado, ¿no? Ya. Y hay uno, a ver, se pregunta, el baratillo de ofertas que escuchamos en el debate, y yo entiendo que los tres coincidimos en que eso fue, yo te ofrezco esto, ok, todos ofrecieron, nadie explicó de dónde. Le sumamos que quien está administrando la economía ahora también está en campaña y hoy anuncia una decisión que les han aplaudido porque los peludos, los perritos también son familia, los gatitos también son seres queridos y qué bueno que ha bajado el IVA en eso a 0%. Y uno se pregunta, ahí viene todo esto, está en el mismo saco, generosidad con plata ajena. Esa es parte del gasto tributario, ¿sí? La cuestión es que en el tema del IVA hay IVA tarifa cero y hay un sinnúmero de productos. Alimentos de canasta básica. Por eso, lo que está en la canasta básica. Salud. Hay ciertos servicios, hay ciertos, por ejemplo, insumos para los sectores agrícola, acuícola. Hay diferentes, ¿no? Y eso lo determina la ley. Si el presidente quiere bajarle el IVA a cero de los alimentos para las mascotas, lo puede hacer. Lo que yo estoy viendo es el procedimiento, porque él lo quiere hacer a través de decreto ejecutivo. Y eso no se puede hacer. ¿Ah, no? No, tiene que presentar una reforma tributaria. No está en la ley explícitamente el tema de, llamémosle, alimentos balanceados para mascotas. Perdón, Larry, pero... Está los alimentos balanceados para animales que sirven de consumo humano.
Entonces tiene que presentar una reforma tributaria. Y eso una cosa es bajar el balanceado para las granjas avícolas Así es. o para las porcícolas. Así Otra es. cosa. A ver, le pregunto, cuando aprobaron la última, bueno, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, la verdad, la última reforma tributaria, le establecieron al Ejecutivo una posibilidad de que pueda jugar con la tarifa del IVA previo a un informe favorable del Ministerio de Finanzas. Pero esto abrió un margen entre el 15% del tope y el 13% de piso. Así es. A ver, en ese tema del IVA hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, no se puede bajar por decreto el IVA del 15 al 0% en materia de alimentos para mascotas. Tiene que ir por reforma tributaria, tiene que presentarse a la Asamblea Nacional e ir por el trámite regular. Venta de humo. Eso ya es una cuestión. Ni siquiera han presentado el decreto. Bueno, déjeme. Acabamos, justamente antes venía la entrevista, estamos entrando a la página de Minca y no está por el decreto ejecutivo. Ahora, sí se puede rebajar IVA, y eso lo determina la Ley de Eficiencia Económica y la última ley que sirvió como aclarar ciertos aspectos de la Ley de Eficiencia Económica. Pero es para el sector turístico, para el tema de los feriados. Y adicionalmente, puede bajar el IVA del 15 al 13%, sin necesidad de pasar por la Asamblea. Entonces, ese tipo de acciones lo puede hacer el Ejecutivo, pero no puede bajar el IVA al 0% para los alimentos de mascota. No está determinado en la ley. Si quiere hacerlo, perfecto, tiene que entrar por una reforma tributaria a la Asamblea Nacional. Pero, economista, en esto de la reducción del IVA, porque varios candidatos han propuesto reducir IVA en el caso de la canasta básica familiar, por ejemplo, cero IVA a los productos de la canasta básica familiar. La pregunta es, ¿cuánto puede afectar al sistema económico la reducción de 1, 2 o cuantos puntos sean? Porque algunos reflexionan o analizan, los candidatos, de que cuando se reduce el impuesto del IVA hay más adquisición o poder adquisitivo, ¿cierto o no? A ver, el gobierno ofreció que cuando subía el IVA íbamos a tener 1.300 millones de dólares de exceso de recaudación de IVA. Eso no ha ocurrido, apenas ha sido de 700 millones. Lo que no le cuenta el gobierno es que el ICE cayó, y también cayó parte del impuesto a la renta. ¿Producto de qué? Del estancamiento económico. ¿Sí? Entonces, ahora, el tema de bajar el IVA se lo puede hacer, pero no es una medida unilateral, implica aplicar diferentes medidas complementarias. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Eliminar ciertas devoluciones de IVA, por ejemplo. Aquí se devuelve IVA, por ejemplo, a los exportadores. Y tiene su lógica. ¿Por qué le devolvemos el IVA a los exportadores? Porque tenemos un IVA alto. Baja el IVA, ya no hay por qué estarle devolviendo ese IVA a los exportadores. Eso aquí compensaría. Claro, es una política de compensación. Adicionalmente, también se le devuelve el IVA a las grandes aerolíneas que compran combustible, por ejemplo. Y adicionalmente hay deducciones sobre la deducción del pago del impuesto a la renta, que nosotros le llamamos eso gasto tributario. O sea, hay que hacer ajustes al gasto tributario para obtener, ¿qué? Un aumento de recaudación de 600 millones para compensar una disminución del IVA. Pero el efecto es que promueve el consumo y eso genera crecimiento. Pero insisto, no es una medida de carácter unilateral, tiene que haber medidas complementarias, no se diga el tema de los acuerdos comerciales, que ni siquiera se lo habló en el debate presidencial, es algo que ya he venido trabajando y que está dando resultados. Corea del Sur, por ejemplo, está pendiente. El tema de Corea del Sur está pendiente y no lo ponen en práctica. Está el tema de Panamá, con lo cual tenemos un superávit un superávit comercial de 1.000 millones. Nosotros le vendemos más a Panamá de lo que Panamá nos compra a nosotros. Entonces, ¿por qué no entra a hablar con ellos prácticamente un acuerdo bilateral de comercio? Pero son temas que fueron omitidos en el debate. A lo mejor yo considero por temas de desconocimiento, ¿no? Porque creo que nadie es economista en esa reunión que hubo. Larry, momento ya de topar en serio una alerta que lanzaste en tu primera respuesta y que a mí se me quedó y dije, caráspita, por no decir la otra palabra que solían decir también en casa. ¿Qué pasa con la dolarización? Tanto ofrecimiento le pone en riesgo y uno dirá, pero ¿por qué ya quieren desdolarizar estos periodistas? Entonces le pregunto, ¿dónde está el riesgo, Larry, a la dolarización? Mire, hoy tenemos más información de lo que pasó en la década de los 80 y los 90. ¿Sí? Desde finales de la década de los 80 ya se sabía que la economía iba a salir de la moneda.
por cómo se estaban manejando las variables. Lo mismo está ocurriendo aquí. Ya tenemos varios años de déficit fiscal. ¿Eso qué significa? Más gasto que ingresos, ¿no? Eso que ha implicado que para cubrir ese déficit hay que endeudarse. Entonces, ya la deuda de todo el sector público está por 85.000 millones de dólares. Entonces, llega un momento determinado que si no controlamos esto y siguen expandiendo el gasto, y si ya no hay otro prestamista, como el FMI, China no nos quiere prestar, ¿quién nos va a prestar? Entonces, ahí viene el dilema. ¿Cómo financiamos el gasto? Le va a tocar financiar con una moneda alternativa o con un bono. Eso ya implica desdolarizar la economía. Entonces, no es un tema tirado de los cabellos, por si acaso. Es un tema que hoy la ciudadanía tiene ya acceso a la información, algo que no había en las décadas de los 80 y los 90. Ahí nos vendieron otro tipo de situaciones. Yo si hubiera, estaba chamaquito, estaba peladito ahí, no tenía apenas que estaba jugando con mis compañeros ahí de la escuela, ¿no? Yeah. Pero si se hubiera recaudado los impuestos, en esa época se lo aseguro que no dolarizábamos. Ahora hay que ser prudente con el gasto. Hay que mejorar la recaudación tributaria vía crecimiento y tratar de ser prudente con el gasto. ¿Para qué? Para no presionar el tema del endeudamiento. O sea, el cuco con el que nos han manipulado todas las elecciones de que van a desdolarizar tal tendencia, tal partido, ¿estamos caminando indefectiblemente hacia allá, calladitos toda la clase política? La cuestión es que no lo quieren admitir, porque de alguna otra forma nosotros vemos el riesgo, mire, que son ya 10 años de bajo crecimiento. Y estamos rumbo mínimo a 4 años de bajo crecimiento más. O sea, porque el informe del FMI dice que hasta el 2029 el nivel de crecimiento va a ser del 1.5%. Promedio. Eso significa que la economía no va a despuntar. Pero la población sigue creciendo. El crecimiento de la población es 1.5%. Va a llegar el momento en que va a crecer más la población que la producción. Y que de hecho ya ha pasado. ¿Cuánto tiempo tendríamos que tener un escenario de decrecimiento para ir o llegar Veamos a cómo financian este presupuesto. Necesitan 13.000 millones de dólares. Vamos a ver cuánto consiguen. Porque el FMI solamente va a dar 1.000 millones y el resto. Y el financiamiento es únicamente por deuda que se tiene que cubrir. Por tema de déficit fiscal, por tema de la amortización de la deuda. Entonces, si viene un gobierno y renegocia, bueno, da un alivio fiscal. Pero si no renegocia, tiene que pagar 4.000 millones de intereses. Deuda externa pública y deuda interna pública. Tiene que pagar 4.000 millones de capital. Tiene que pagar a los proveedores. ¿De dónde va a sacar la plata si nadie le va a prestar? Salvo que le quieran seguir metiendo la mano al Seguro Social, que es otra cosa que ha venido pasando. Le falta ahí una cifra espeluznante. Hoy día Eduardo Peña, el presidente del Consejo Directivo del IES, revelaba en rueda de prensa que el Estado le debe 28.000 millones de dólares al IES. 28.000. Es la tercera parte del presupuesto. Puede ser porque solo en tema de bonos estamos hablando de una cifra de casi 9.000 millones. Y lo demás ha sido el tema del 40% del fondo de pensiones. Pero aquí le han vendido bonos al IES todos. Y le han vendido, a ver, si no me equivoco, desde Lucio, Palacio, Correa, Moreno, Lazo y ahora Noboa. Le han obligado al IES, ahora en el BIES, a comprar bonos del Estado. ¿Quién va a pagar algún rato esa factura? ¿Los afiliados? ¿Los jubilados? Por eso es que hablan de aumentar la edad de jubilación. Por eso es que no quieren hacer público la información que tienen. No hay eso vetan las reformas al IES. No hay. A ver, hace poco hubo un ejercicio que lo lideraba la ciudadanía, creo que Henry Llanes. Se armó un sinnúmero de debates y al final quedó tal y cual. No hubo cambios. Entonces, ni se puso un candado para que el gobierno deje de hacer del seguro la caja chica. Eso tampoco planteó ningún candidato. Entonces, veamos cómo financian este presupuesto. Porque yo veo con mucha preocupación que el Ecuador pueda caer en default este año si no renegocia la deuda. A ver, para los que no entendemos qué es el default. No pago. Así de simple, no pagar la deuda. Y en el momento que no paga la deuda, se corta todo financiamiento. ¿Cómo se financia el presupuesto 2026? Entonces, ¿cómo le van a pagar los maestros? Entonces, van a tener que, como se están pagando ciertas liquidaciones a los maestros cuando se jubilan con bonitos, cuidado, terminan pagando con bonitos los sueldos del sector público. Eso ya implica desdolarizar la economía.
¿Qué tanto puede ahora afectar a propósito de que recién se posesionó en Estados Unidos el señor Donald Trump y habla de una política migratoria fuerte que afectaría a nuestros migrantes cuyas remesas sostienen nuestra economía? A ver, no creo que afecten a los que ya están legalizados, ¿sí? Que son del tema que pasó finales de la década de los 90 hasta el 2004, más o menos. O sea, los de la crisis financiera del 99. Esos son los que siguen mandando, si quieren, un 80%. Ajá. Esos son los que todavía siguen mandando. El 20% son los que han migrado recién. Algunos han conseguido ese estatus, otros no. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero el impacto no es con las remesas, porque las remesas creo que van a seguir creciendo. El tema es que si la gente se devuelve al Ecuador, va a aumentar más el desempleo, porque la cifra del desempleo que nos muestran del 3.9% está en función de la que la gente ha salido fuera del país, pues, y si regresan aumentará el desempleo. Y si esas personas están en la informalidad, seguirá aumentando la informalidad. Entonces, se agravaría internamente el tema social para el Ecuador, aumentaría la desigualdad también. Imagínense, sin crecimiento. La situación se complica. Pero cuando usted les pregunta a los candidatos qué proponen en materia económica, desarrollo productivo, dicen, no, yo voy a permitir que entre la banca privada. Se puede entrar a la banca privada. ¿Pero qué va a entrar a un país quebrado? Nadie va a querer venir acá. Claro, hay que generar ciertas condiciones. Por eso hay que trabajar en varios frentes. A mí me quedo sorprendido que el Ministerio de Producción no sé lo que está haciendo. Ni chicha ni limonada. Y para bien o para mal, el de Lazo, aunque sea, logró ahí armar algunos acuerdos comerciales que lo logró cristalizar Noboa, que es el tema de China, ponerlo en vigencia, y el de Costa Rica. Falta el de Corea del Sur, que no lo ha puesto en vigencia. Pero de ahí, por lo demás, muy poco se ha hecho. No se diga el Ministerio de Economía, que está inmovilizado. Entonces, o es o se hacen, porque la situación es compleja. El tema, a mí sí, y yo lo vuelvo a repetir porque algunos me dicen alarmista. No, simple y llanamente, cuidado, nos desdolarizan, porque los malos manejos fiscales nos pueden llevar a un proceso de desdolarización. Entonces, eso es el último garrotazo que se le podría dar a la escuálida economía del pueblo ecuatoriano. Que le quiten el dólar. Imagínense regresar a una moneda nacional. No van a tener confianza. Y la gente va a refugiarse en el dólar y va a haber la inestabilidad. Otra vez devaluaciones, otra vez procesos inflacionarios y otra vez tendremos que implementar alguna convertibilidad o nuevamente implementar la dolarización. Entonces, por eso que, bueno, se implementó la dolarización, lo que se le pidió a los políticos es que sean y apliquen disciplina fiscal. O sea, mejoren la recaudación tributaria, pero por supuesto, sean prudentes en el gasto corriente y si hay gastos de inversión, que ese gasto de inversión nos genere rentabilidad financiera para seguir invirtiendo. Pero eso lastimosamente no ha ocurrido. ¿Podríamos echar mano haciendo reformas legales una vez más a la Reserva Monetaria? Se tiene que cambiar, o sea, el tema es, a ver, se establecieron varios candados y el último candado fue la Ley de Defensa de Dolarización. Ajá. Ahí dice que hay que regresar a los 4 balances del Banco Central, para ponerlo en términos muy sencillos, que todo lo que se deposita en el Banco Central tiene que ser exactamente igual a la Reserva Internacional. Si la plata del municipio está en el Banco Central, eso tiene que estar en la reserva como contrapartida. Lo mismo pasa con la plata del Seguro Social, lo mismo pasa con las reservas bancarias, que son más o menos 5.000 millones de dólares. Eso tiene que estar respaldado por la Reserva Internacional. Y les pongo un ejemplo. Si el día de mañana el gobierno decide bajar el encaje legal, que es un porcentaje que se cobra en la totalidad de los depósitos, que está guardado en el central y que el central lo tiene depositado en la banca internacional, especialmente en Suiza, si decide bajar el encaje del 5 al 1%, quiere decir que las reservas bancarias disminuyen. Y esa plata va a ser administrada por los banqueros. Y los banqueros tendrán que colocarla. Tiene que ver la plata en efectivo. Porque tiene que la reserva coger parte para dárselo a los banqueros, para que los banqueros hagan intermediación financiera. Lo mismo pasa si el día de mañana el municipio necesita con anticipación sus recursos y hay que darles los recursos, porque son plata que están dentro del balance en el lado de pasivo. Pero tiene que haber una contrapartida de los activos que es la Reserva Internacional. Es un respaldo. Entonces, hay que garantizar, pero por supuesto,
Porque cuando nosotros dolarizamos, los ahorros del Estado se pulverizaron, se fueron a mano de la gente. La reserva sirvió para que la gente tenga dólares para que puedan estar dentro del sistema de dolarización. Entonces lo que está ahí es justamente la plata del funcionamiento del sector público que hay que estar respaldada con la Reserva Pero Internacional. acá estamos invadidos de Temus, Amazon y por ahí sale un montón de Es producto dólares. es producto de la crisis. Pero por ahí están saliendo. Claro, Si la gente fuga de aquí capital. prefiere Claro, comprar papel eso higiénico es en importación, pero por supuesto. Y ese es otro tema. Y desde 2018 ese nos dicen es que es otra la variable. globalización. Esa es otra variable que puede incidir en un proceso de desdolarización, pero no va a ocurrir todavía porque tenemos superávit fiscal. ¿Sí? Porque si bien es cierto han aumentado las importaciones, pero también han crecido las exportaciones. Han crecido las exportaciones de camarón, ha mejorado en algo las exportaciones de petróleo por precio, no por producción, por precio, no por producción. Entonces ha ayudado un poco a estabilizar la balanza comercial. Pero imagínense, déficit fiscal y déficit de balanza comercial, eso es igual a desdolarización. Así de sencillo. Sí. Pero eso no ha ocurrido en el tema comercial, ¿no? Son las 17 horas con 53 minutos. No sé si voy a poder dormir después de esta entrevista, Jorgito. Nos están llevando al abismo y vamos cantando además. Es bastante complicado lo que se nos viene si, como dice Larry, no se toman decisiones correctas, acertadas en materia económica. ¿Qué mensaje habría que enviarles a los candidatos, Larry? Primero es que le digan al país cómo van a recibir la economía. Eso es lo primero. Porque está bien, el tema de seguridad es un problema grave, pero sin plata, ¿cómo se financia la seguridad? Si bien es cierto, los temas sociales son de preocupación, pero sin plata no puede haber política social. Porque a la gente hay que darle dólares a través de los bonos, no humo. Entonces, primero hay que organizar la economía. Que nos digan cómo vamos a crecer. Sí, hay otro tema que muy poco, creo que un candidato, máximo dos, hablaron de la disminución de las tasas de interés. Creo que fue Escala, creo que el que habló. Pero lo habló muy rápido. El resto, porque la banca financia a los partidos políticos. Mire ahorita lo que está pasando con el superintendente. A ver, Tizería habló de traer banca internacional para bajarle al 3%. Y ojalá, por eso digo, uno o dos candidatos. Y me parece bien. Ahí va a tener que pelear con el capital rentista de los bancos. Porque son 5 bancos quienes manejan el 80% y que tienen a los representantes. Uno de los representantes, el actual ex superintendente que fue removido por el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Señor Calderón Búfalo. Guillermo Avellán, el gerente del Banco Central, fue pupilo de Lazo, pues lo puso por ahí. O sea, la gente no tiene que perder esa cuestión histórica. Los miembros de la Junta de la Política de Regulación Financiera fueron puestos por los banqueros. Entonces, con ese tipo de autoridades, ¿qué va a venir la banca internacional? Porque el momento que venga la banca internacional, desaparecen los bancos locales por ineficientes. Con esto, insisto, no sé si pueda dormir. Gracias, Larry. Cuando esté acá en Quito, siempre dése una vuelta por acá. Sí, gracias, les agradezco y tomaremos en cuenta la invitación. Ya, nos quedamos con eso.